Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la tercera clase de Topical Authority del curso donde hablamos de SEO semántico y mucho más con Manuel Martín. Buenos Muy días, Manu. buenas, muy buenas a todos. Pues Vale, vamos allá con la tercera clase. Empezaremos, Manu nos irá presentando un poco lo que nos tenga que decir. Esta tercera clase también es un poco teórica. Iré haciendo preguntas porque seguro que me quedan muchas dudas y ya luego pasaremos a la cuarta la próxima semana con la parte más práctica. Todo tuyo, Manu. vale, perfecto. Vale, pues rebobinando un poco de las anteriores dos clases, vimos los principales conceptos de Knowledge Graph, Knowledge Domain, entidades, relación entre las mismas, EAT, etcétera, ¿vale? En esta tercera clase y última clase así teórica, vamos a ver la autoridad, que normalmente el Topical Authority es un concepto que se define como una manera de hacer SEO sin enlaces, ¿vale? Pero bueno, todos sabemos que los enlaces son necesarios y que los necesitamos, ¿vale? Entonces, en esta tercera clase veremos conceptos de autoridad, link building, tanto interno como externo. Y luego en la cuarta última clase veremos ya cómo hacerlo, ponerlo en práctica, casos de usos y procesos para crear o para aplicarlo en el día a día, ¿vale? Que eso ya creo que será más interesante, ¿vale? Entonces, nada, en la parte de autoridad, una vez nosotros ya tenemos nuestra web con un buen interlink, con un buen keyword search, una buena arquitectura, con definidas bien todas las entidades, etcétera, necesitamos que toda esa autoridad fluya, tanto autoridad de PageRank, que al final es la primera que se define por las patentes de Google, históricamente, ¿vale? Esta es la fórmula que siempre y toda la vida se ha puesto de PageRank. Es una fórmula ultra simplificada que no funciona así, pero bueno, en el Son de Bitch hablaremos de esto, ¿vale? En verdad, estos son cadenas de Markov que se tiende a n haciendo en interacciones. Bueno, esto es como la fórmula que siempre se ha dicho con el dumping factor, etcétera, ¿vale? Al final necesitamos que la autoridad sea lo más estable posible, la mayor posible, etcétera, ¿vale? Entonces también no hay un tipo de autoridad, no, pero también necesitamos que externamente e internamente relacionar todas aquellas entidades, relacionar las entidades y los contenidos para que Google sea capaz de entender el knowledge graph de nuestra web, ¿vale? Aunque esto lo veremos en la cuarta clase. Por eso tenemos las herramientas como interlinking, que será algo que nosotros podemos controlar 100%. Aquí tenemos que centrarnos sobre todo en, a partir del knowledge domain que definimos de que cada entidad pues tiene asociado diferentes contenidos, diferentes tipos, montar una buena arquitectura que permita a Google tanto obviamente rastrear bien como entender cómo esas entidades están relacionadas entre sí, ¿vale? Para esto hay que trabajar una buena arquitectura de información, que esto fue de lo que hablé en el Brighton SEO y tener las enlaces a las slides, ¿vale? Al final es mezclar la parte de UX con SEO, que esto lo veremos también en la cuarta clase prácticamente. Y aparte de trabajar el PageRank, pues podemos trabajar en interlinking creando obviamente los típicos clústeres. Obviamente si tenemos una web si no con ejemplo de economía, pues tenemos un clúster de noticias a lo mejor, que será una parte, tendremos una parte de bolsa, otra parte de inversiones o lo que sea, ¿vale? Esto ya es como el ejemplo. Y ahí pues habrá diferentes categorizaciones, tags, etcétera. Eso es una parte, que son los clústeres, y luego necesitamos que la entidad IBEX 35, como hablábamos al principio, que puede tener contenidos en noticias, puede tener contenidos en inversión, puede tener contenidos en bolsa o en resultados o lo que sea capaz de entenderse todo como un uno, ¿vale? Entonces, para hacer esto necesitamos la que se llama Entity Relation o relación de las entidades a través de crear ese Knowledge Graph en nuestra web, relacionando los distintos conceptos y usando los anchos correctos de largos normalmente, de entidades, etcétera, para crear ese knowledge graph dentro de nuestra web y aparte de distribuir bien el PageRank, aquí no nos estamos centrando en esa parte ni voy a entrar, ¿vale? Es crear esa relación entre entidades y contenidos, ¿vale? También no solo hablamos de contenidos, podemos hablar de imágenes, de vídeos, de posts en redes sociales, etcétera, ¿vale? Entonces ahí también he dejado un post si queréis saber más sobre el tema, que podréis consultarlo después, ¿vale? Y tenemos la parte de Authoritiveness, que es lo que hablamos al principio. Al final nosotros necesitamos convertirnos en un experto, y para convertirnos en un experto, tanto internamente tenemos que tener un enlazado asociando los posts, por ejemplo, si necesitamos trabajar el EAT, asociando cada contenido a un autor, con double check, etcétera, que esto ya lo veremos en la cuarta clase con ejemplos de webs que lo hacen muy bien. Y tenemos que ser también reconocidos socialmente con enlaces de referencia, por ejemplo, en papers. Si tenemos un autor que le citen en diferentes papers, eso lo podemos usar también en nuestra web.
Y aunque yo no soy el mayor experto en link building, no es mi área de conocimiento, mayor conocimiento, al final no solo debemos trabajar el link building hacia nuestra web o webs, ¿vale? Podemos tener múltiples, sino también hacia sitios que nos mencionan para que eso mismo hagan PR, hagamos marca y seamos conocidos, ¿vale? Esto es algo que gente como Sico y César han explicado muchas veces, ¿vale? Que muchas veces no solo hacer enlaces hacia nuestra web ni campañas hacia nuestra web, sino hacia webs que hablen bien de nosotros, ¿vale? Y obviamente también a mayor influencia, mayor autoridad más tendremos en nuestro campo y no es mejor el que más sabe, sino el que mejor se sabe vender, ¿vale? Entonces un poco eso, el sabiendo, podemos tener al mejor experto en neurología, pero si nosotros no somos capaces de hacer que Google lo entienda a través de autoridad, a través de relacionarlo con nuestra web y a través de relacionarlo con las entidades y contenido de nuestra web, no servirá para nada, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco la parte de EAT, que lo hemos venido hablando, ¿vale? Pero también hay que meter la parte obviamente externa, ¿vale? Y al final, para trabajar todo esto y trabajar la parte externa, necesitamos links, los cuales se pueden hacer obviamente generando buen contenido, papers que te citen, etcétera, lo cual está muy bien en la teoría, pero al final todo el mundo acaba haciendo link building, ¿vale? Como he dicho antes, no es el área donde yo más expertise tengo, pero obviamente sí he hecho. Y al final eso, no vamos a reinventar la rueda, ¿vale? Para hacer link building, al final es vuelta a los básicos, ¿vale? Tener un buen SEO page, tener una buena arquitectura, un buen enlazado, enlazar con medios afines semánticamente que podemos usar. Al final, yo puedo decir que un medio o un puede estar semánticamente relacionado conmigo, pero siempre está mucho mejor tenerlo con datos, ¿vale? Para esto luego veremos herramientas como Vertopics que nos ayudan a sacar esas relaciones entre documentos, entre páginas, ¿vale? E inyectar la autoridad a los distintos topical clusters. Los topical clusters, lo que hemos hablado al principio, si inyectamos autoridad o le metemos autoridad externa con medios relacionados semánticamente, la semántica también aumentará, ¿vale? Y si tenemos un buen enlazado, todo eso fluirá tanto en PageRank y LinkUse como en semántica, ¿vale? Y último punto, que sería cargarse semánticamente las entidades a través de autoridad y semántica externa. Al final, el Topical Authority lo que hacemos es tener una lista de entidades que queremos trabajar en nuestra web, que queremos ser expertos, ¿vale? Ya sea un blog o un e-commerce y con contenidos, por ejemplo, con productos en un e-commerce, creando un grafo de productos en e-commerce relacionado con contenido, etcétera, acabamos convirtiéndonos en expertos, pero no solo internamente, necesitamos ser que externamente, si nos enlazan semánticamente a esos topical clusters y hacemos que la autoridad fluya bien, todo al final tendremos una mayor autoridad, mejor posicionamiento, etcétera, ¿vale? Entonces, eso sería un poco todo, sobre todo la parte muy importante de authoritaveness, joder, no me sale. Bueno, la parte esta de EAT, que al final un poco quedaros con la frase de no es mejor el que es más bueno, sino el que mejor se vende, ¿vale? Pues esto sería un poco eso, ¿vale? No nos vale ser los mejores, tenemos que sabernos vender como los mejores, ¿vale? Manu, un par de preguntas que tengo aquí apuntadas. ¿Qué peso tendrían los datos estructurados a la hora de aportar semántica y relaciones con otros factores externos, por ejemplo? Esto lo vemos también en la última clase, pero sí, obviamente el esquema al final es una manera de facilitarle la vida a Google, de entender nuestra web, de entender que somos, por ejemplo, una organización o que ofrecemos ciertos servicios o que tenemos ciertos autores. Tenemos también esquemas como double check, de verificación y obviamente al final es eso, o sea, el knowledge graph de nuestra web lo podemos montar con esquema, que es lo que veremos en la última clase, montarlo con los distintos esquemas que hay, aparte obviamente del contenido y demás. Al final esas son relaciones semánticas. Perfecto. ¿Y qué peso tiene el contexto del enlace en la semántica? O sea, eso que al final cada vez más, por eso luego usaremos herramientas como Vertopic, que lo que hacen es medir el contexto de un post o de un documento, no solo de lo que es el puro Anchor, ¿vale? Sino de un contenido completo, porque al final el Anchor, tú puedes tener un Anchor siguiendo con el tema financiero, de que te enlacen con el Anchor de invertir en el IBEX, que puede ser una keyword, como decirlo, principal, pero si el post no habla de eso o la web no trata de eso, no está relacionado semánticamente, ¿no?
Entonces, al final eso. Y luego con la salida, aunque esto ya queda atrás, pero con la salida de Transformer en 2018 es un modelo que es capaz de entender el contexto y no solo word to word, o sea, no solo palabra por palabra, sino entender el contexto de un post y todo esto. Todo esto ha avanzado muchísimo, ¿no? Sobre todo con el Google I.O., que fue ayer y sacaron burradas ahí de herramientas. Pero al final es eso, o sea, el contexto es todo, o sea, no solo sirve un ancho. Obviamente ayuda, o sea, no estoy diciendo que no. Y ya la última pregunta, ¿cómo se relacionan las métricas de varias herramientas como el DR, el DA y relacionados con el concepto de autoridad que nos has explicado hoy? A No ver, tiene nada yo que es que, ver. o sea, es que yo el problema con las herramientas de esos, que aparte que soy muy tiquismiqui, no me gustan nada en métricas de tipo DR, DA, porque al final se basan en una cuestión de contar enlaces y poco más. Si hay métricas como por ejemplo en Link Affinity que tiene Sico, que al final lo que habla es de si te miden la autoridad o tienen procesos de NLP por detrás y tal, pero métricas como el DEA son fácilmente manipulables porque solo cuentan links. O sea, al final, de hecho, métricas como el DA, el DR son fácilmente manipulables con una cuestión de meter redirecciones de despirados y cosas así. ¿Y el Eso, TrustFlow de Majestic también iría por el mismo camino? Ya que ellos lo dividen en TF y CF, en TrustFlow y Citation Flow. Con Majestic no he trabajado tanto, no tengo una opinión tan certera. Imagino que irá por el mismo lado, aunque puede ser que le metan semántica. No tengo, o sea, no he trabajado tanto con ellos como para poder dar una opinión. No quiero decir o criticar nada sin tener una base del porqué. Así que ahí no puedo opinar. Perfecto, Manu, pues muchas gracias. Pues ya hemos tenido un poco la base teórica que necesitábamos y ahora en el siguiente vídeo ya empezaremos a ver la chicha con un caso práctico. Muchas gracias, Manu. Nos vemos en el siguiente Gracias. vídeo. Nos Hasta vemos, luego. chao.